Hola, mi nombre es Pedro Jacobo Salazar González. Yo soy un estudiante de la Ingeniería de Software en la Universidad Estatal de Sonora. El día de hoy, para la asignatura de redes de cómputo, vamos a hablar sobre el modelo de referencia TCP/IP, un pilar fundamental en el mundo de las redes de computación. Este modelo, que consta de varias capas, nos permite entender cómo los datos viajan a través de las redes y cómo los dispositivos se comunican entre sí. Vamos a repasar las capas más importantes: la capa física, capa de enlace de datos, capa de red y capa de aplicación. Comencemos con la capa física, que es la base de todo el proceso de comunicación. Esta capa se encarga de la transmisión de los datos a través del medio físico, ya sea por cables, fibras ópticas o incluso de forma inalámbrica. En esta capa se determina cómo los bits de datos se transforman en señales eléctricas, ópticas o de radiofrecuencia para poder viajar de un dispositivo a otro. Es importante destacar que esta capa no entiende nada sobre la naturaleza de datos, solo se preocupa de transmitirlos. Un ejemplo sería cuando envías un correo electrónico. Los bits de este correo viajan a través de cables de fibra óptica o a través de tu red local o incluso a través de ondas Wi-Fi dependiendo de la tecnología que estés utilizando. Capa de enlace de datos. Pasando a la capa de enlace de datos, esta capa está encargada de la transmisión fiable de los datos entre dos dispositivos dentro de la misma red. La principal función de esta capa es asegurarse de que los datos lleguen correctamente, evitando errores durante la transmisión. Y, además, se ocupa de la detección y corrección de errores en los tramos de comunicación. Aquí, los datos se organizan en tramas y se utiliza como protocolo como Ethernet o Wi-Fi en redes locales para garantizar que la comunicación sea eficiente y segura. Además, la capa de enlace de datos se encarga de la asignación de direcciones físicas conocidas como direcciones MAC, que identifican de forma única a cada dispositivo en una red. Capa de red. Ahora avancemos a la capa de red, que tiene una función crítica: enrutar los datos entre diferentes redes. Mientras que la capa de enlace de datos se ocupa de la comunicación dentro de una misma red, la capa de red se asegura de que todos los datos lleguen al destino, aunque esté en una red completamente diferente. Esto lo logra mediante el uso de direcciones lógicas como las direcciones IP. Un ejemplo sería cuando navegas por internet. Aunque tú estás en una red local, por ejemplo, en tu casa, la capa de red se encarga de garantizar que los datos puedan viajar por diversas redes intermedias y lleguen finalmente al servidor web que deseas consultar. Los routers son los dispositivos que operan en esta capa, y su tarea es decidir por qué camino deben viajar los paquetes de datos para llegar al destino de forma más eficiente. La capa de aplicación. Finalmente tenemos la capa de aplicación, que es la capa más cercana al usuario. Esta capa proporciona los servicios y protocolos que permiten que las aplicaciones se comuniquen a través de la red. Los protocolos más conocidos en esta capa son HTTP para navegar por la web, FTP para transferir archivos y SMPT para el envío de correos electrónicos. Un ejemplo: cuando abres tu navegador web y escribes una dirección de página, es la capa de la aplicación la que se encarga de enviar solicitud HTTP al servidor. Esta capa interactúa directamente con las aplicaciones que usamos diariamente y facilita el intercambio de información entre usuarios y sistemas. En resumen, el modelo TCP/IP es fundamental para que los sistemas puedan comunicarse de manera efectiva a través de redes, desde la transmisión física de datos hasta la interacción con las aplicaciones. Cada etapa tiene un rol específico, pero todas trabajan juntas para garantizar que los datos lleguen de forma rápida y fiable. Cada vez que usas internet, envías un correo o navegas por la web, estás utilizando estos protocolos y capas sin siquiera notarlo. La comprensión de cómo funciona cada capa nos permite diseñar, administrar y solucionar problemas en las redes de forma mucho más efectiva. Eso es todo por hoy, muchas gracias por su atención.